hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les guarde. Para mí es un privilegio enorme estar una vez más junto a ustedes para que, así unidos, vayamos a la palabra de nuestro Dios, la bendita palabra de Dios, esta vez en el capítulo 6, donde bien leyó nuestra hermana Sandra hace un momento. Y quiero que los que no se hayan ubicado allí en Daniel 6 lo hagan en este momento, porque hoy vamos a estar estudiando una de las historias más conocidas de la palabra, y es la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Bueno, hace 8 días estuvimos mirando el capítulo 5 y al iniciar yo les dije algo, y es que el capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel tienen como una idea en común, y es cómo Dios humilla a un rey en el capítulo 4 a Nabucodonosor y a un otro rey en el capítulo 5 Belsasar, y cómo Dios los humilla a causa del orgullo. Entonces el capítulo 4 y el 5 están allí uniditos por esa idea. Ahora, ¿cuál capítulo está antes del 4? El 3. ¿Y cuál está después del 5? Entonces, esos dos capítulos, el número 3 y el número 6, que es el que vamos a ver hoy, también tienen una idea en común. Entonces está como por pares las ideas en los capítulos del libro de Daniel. ¿Cuál es la historia del capítulo 3? ¿La alcanzan a recordar? Muy bien. Sadrac, Mesad y Abednego arrojados al horno de fuego, y estando en el horno de fuego ven a un cuarto hombre. ¿Y cuál es la historia del capítulo 6? Daniel arrojado ¿a dónde? Y allá en el foso de los leones aparece ese mismo cuarto hombre del capítulo 3. De manera que el capítulo 3 y el capítulo 6 se relacionan porque muestran la fidelidad de Dios. Óiganme bien esto. Muestran la fidelidad de Dios y su poder protector hacia los fieles. Un recuento rapidito. En el capítulo 3, 3 hombres fieles. ¿Cómo se llamaban? En el capítulo 6, un hombre fiel. ¿Cómo se llamaba? En el capítulo 3, estos 3 hombres fieles lanzados a algo terrible. ¿Qué? En el capítulo 6, este hombre fiel lanzado a algo terrible. ¿Qué? Foso de los leones. En el capítulo 3 aparece un hombre que dice Nabucodonosor que es como hijo de los dioses. ¿Y qué hace ese hombre allá en el horno de fuego? Los protege de que se quemen. Y aparece ese mismo hombre ahorita en el capítulo 6. ¿Y qué hace ese hombre en el capítulo 6? Muy bien. Y terminan esos dos capítulos de la misma manera. Nabucodonosor diciendo, no hay un Dios que pueda librar como este. Y ahora Darío diciendo, no hay un Dios que pueda librar como este. Entonces se dan cuenta que el capítulo 3 y el capítulo 6 son historias similares, solo que cambian los personajes, pero en esencia es la misma historia. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de algo que ha sido titulado Fidelidad a prueba de leones. A veces hablamos de fidelidad a prueba de fuego. Hoy nos corresponde hablar de fidelidad a prueba de leones. Y mirando esa historia que nos describe la fidelidad a prueba de leones, vamos a aprender, y yo diría que más que aprender, a recordar, mis queridos, que Dios libra a sus fieles. Eso es lo que vamos a recordar, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Y me alegró que en la oración la hermana Sandra lo decía. Yo no sé si de pronto por ahí me vio el bosquejo antes. No, mentiras, la Biblia es suficiente, ¿verdad? Con la Biblia ya está la idea. Dios libra a sus fieles. Miren que eso es lo que le dice el rey a Daniel en el capítulo 16, en el capítulo 6, versículo 16, perdón. Miren el versículo 16, la última frase después de los 2 puntos. La última frase, ¿qué dice después de los 2 puntos? Que le está hablando el rey a Daniel con suma tristeza. ¿Qué dice? Léanlo ustedes, 1, 2 y 3. Y miren el capítulo 6,
pero ahora el versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Cuál es la pregunta? Y ahora miren el versículo 27, cuando el rey está alabando a Dios por la obra que hizo. Dice el rey acerca de Dios: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Y qué maravilla ha hecho delante de él? Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Por eso les digo que hoy esta historia nos va a recordar que Dios libra a aquellos que le son fieles. Dios libra a sus fieles. ¿Lo creen, hermanos? Dios libra a sus fieles. Díganle al que está al lado: Dios libra a sus fieles. ¿Cierto? Dígale ahora al que está detrás: Dios libra a sus fieles. Porque eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Vamos a dividir el pasaje, mis hermanos, en tres partes muy sencillas. La primera nos va a mostrar que Daniel fue ascendido, es decir, cómo Daniel llegó a ocupar en este nuevo reino también un puesto de privilegio, ¿verdad?, en el gobierno. Pero después vamos a estar mirando que Daniel fue atacado. Toda esa hurda, toda esa trama maligna que orquestaron contra él, ¿verdad? Pero también vamos a mirar que no solamente fue atacado, sino que Daniel también fue librado, claro. Daniel fue librado. Esas tres cosas. Daniel fue ascendido, fue atacado, pero también fue eso, muy bien. Vamos a considerar en primer lugar, basado en los versículos 1 al 3, que Daniel fue ascendido. ¿En qué se ve que Daniel fue ascendido? Cuando miramos los dos primeros versículos, notamos que Darío puso a Daniel como un gobernador. Si observan ustedes, lo que aquí se está dando, lo que aquí se describe, es un cambio en el modelo de gobierno. Ojo con eso. Ustedes saben que cada país tiene un modelo de gobierno. Ahora, hay un cambio en el modelo de gobierno. ¿Cuál era el modelo de gobierno de Nabucodonosor? Es algo que conocemos como una monarquía absoluta. ¿Qué significa eso? Que se hace únicamente lo que el rey dice. Y ahora vamos a tener un cambio de gobierno con el Medo Persa, con Darío, y pasa de ser una monarquía absoluta a algo que se conoce, hermano, como monarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que el rey es el que manda, que el rey es el que dirige, pero el rey mismo está sujeto a las leyes. Que el rey puede sacar leyes, sí, pero él queda sujeto a esas leyes y no puede hacer nada para cambiarlo. Ese es el cambio de gobierno. Y recuerdan ustedes que Nabucodonosor conquistaba e iba adhiriendo a su imperio y el imperio de él iba creciendo. Ahora este Darío hace algo diferente. Agarra su reino, lo divide en 120 partes que le llama satrapías, y por eso coloca 120 sátrapas, para hacer como si esos fueran pequeños reinos que le van a tributar a él los impuestos. Vamos a leerlo en la Biblia. Versículo 1 y 2, por favor, lo van a leer ustedes, si son tan amables, de cómo hay un cambio de gobierno allí. Versos 1 y 2. 1, 2 y 3. ¿Nos damos cuenta? Él nombró 120 ¿qué? Y el nombre sátrapas es porque cada parte que ellos iban a dominar se llamaba satrapías, por eso los sátrapas. Pero sobre esos 120 colocó ¿a cuántos? Colocó a 3 gobernadores, es decir, en promedio a cada gobernador le tocaba pedirle cuenta a cuántos sátrapas. A 40, en promedio, no dice la Biblia que sea así, pero en promedio. Pero de esos 3 gobernadores, ¿cómo era el nombre de uno? Entonces dense cuenta que el rey comienza a analizar, él llega, se da cuenta que hay un imperio grande que es Babilonia y él dice, bueno, ¿quiénes ayudaron a este imperio para que fuera grande? Y le pasan el dato. Hay un hombre clave en la época de gloria de Babilonia, cuando Nabucodonosor vivía.
Rey, ese hombre se llama Daniel. Y él analiza a Daniel y dice, este hombre es muy bueno. Este hombre yo no lo puedo poner como sátrapa. Yo lo tengo que poner como ¿qué? Entonces por esa razón Darío puso a Daniel como gobernador. Pero al comenzar a trabajar con él, se da cuenta, no, este hombre excede no solamente a los sátrapas. Este hombre también tiene mucho más capacidad que los otros dos gobernadores. Y por eso Darío pensó poner a Daniel sobre todo el reino. Es decir, que este Daniel iba a quedar siendo el número, solamente el rey por encima de él. Recuerdan ustedes que cuando Nabucodonosor murió, Daniel fue relegado de los puestos, lo quitaron, porque esos reyes impíos que surgieron después no querían saber nada del Dios de Daniel. Pero ahora con este imperio medo-persa que es nuevo, vuelve el Señor y lo colocan en las altas esferas para ejercer una gran influencia, especialmente de evangelismo, en el monarca de la época. Miren que el verso 3 lo dice de esta manera: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo ¿sobre cuánto? Entonces nos damos cuenta que Daniel fue ascendido, pero hay un elemento clave en la vida de Daniel. Capítulo 1, versículo 8, y Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Siendo un adolescente, Daniel se mantenía fiel. Pero por allá en el capítulo 5, él le tiene que revelar un sueño no muy agradable a Nabucodonosor. Y le habla con verdad a Nabucodonosor y le aconseja a Nabucodonosor, porque él lo estimaba, y le dice: oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Tiene aproximadamente entre 40 y 50 años de edad, y vemos que Daniel todavía se está manteniendo fiel. Y ahora es un ancianito de aproximadamente 90 años en el capítulo 6. Y vemos a Daniel con la misma descripción. Había en él un espíritu superior. Es decir, que Daniel era un hombre todavía a los 90 años fiel. ¿Saben una cosa, mis queridos? Los reyes que vinieron después de Nabucodonosor relegaron a Daniel. Lo querían sacar de la ecuación. Pero aquel a quien Daniel era fiel, el Dios de los cielos, el Rey de reyes, el soberano de soberanos, miró la fidelidad de su siervo y lo promovió. Cuando yo miro la vida de Daniel, puedo entender que la fidelidad te promueve. Hay una manera diferentísima en la manera como el mundo promueve y en la manera como Dios promueve. El mundo promueve traficando influencias, el mundo promueve por medio de la rosca, el mundo promueve diciendo mentiras, el mundo promueve tumbando al que está más arriba de mi lugar, el mundo promueve haciendo cosas oscuras. Pero Dios promueve cuando Él mira el corazón de la persona y encuentra que en ese corazón hay fidelidad. Mi querido, vemos a Daniel en las altas cortes de Babilonia, vemos a Daniel en la alta corte del reino medo-persa, y pregunta: ¿cuándo mintió Daniel? ¿A quién le hizo trampa a Daniel? ¿A quién traicionó a Daniel? ¿Sabes una cosa? No te preocupes porque a ti te promuevan. Preocúpate por ser fiel a Dios y Él se encargará del resto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sé fiel a tu Señor en el lugar donde estás. Sé fiel a Él. Vive para Él. Establece para tu vida solo los valores del reino de Dios. Y Él se encargará de promoverte en el momento y en el lugar que Él quiere tenerte. Amén. Muy bien. Este Daniel no solamente fue ascendido, mis queridos. Daniel también fue atacado. Y para
Para los que creen que tienen un entorno laboral difícil, vamos a mirar un entorno laboral realmente complicado. A mí me da risa cuando hacen esos videos de humor por ahí que colocan, gozamos de un excelente ambiente laboral y muestran dándose golpes a los compañeros. Hermano, eso no es nuevo. Vamos a mirarlo en la vida de Daniel. Cuando miramos, mis queridos, que Daniel fue atacado, ahí está. Debemos considerar cómo los enemigos confabularon contra Daniel. Cuando hablo de confabular, pues estoy haciendo referencia a que me pongo de acuerdo con otra persona para hacerle daño. A eso se refiere confabular. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Hasta allí, por favor. Los gobernadores y sátrapas, es decir, que el complot es encabezado por sus colegas. Los otros dos gobernadores son los que encabezan. Imagínense ustedes trabajar, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, cómo es trabajar en un lugar donde tus compañeros te quieren tumbar. Eso es una cosa terrible. Daniel lo vivió. Daniel sabe lo que es tener a un jefe respirándole en la nuca y compañeros buscando correrle el butaco. ¿Y saben qué es lo lindo? Que se puede vivir esa crisis siendo fiel a Dios. Que tú no necesitas caer en las estrategias, en las mentiras, en el juego sucio de los demás. Lo que tú necesitas es afirmar tu carácter en Cristo y seguir siéndole fiel a Dios. Él cuida de ti. Y fíjense que hay una expresión que dice allí: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Qué significa esa expresión? Buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Qué significa? Es decir, que ellos le comenzaron a hacer una investigación minuciosa a Daniel. Y dice allí en lo relacionado ¿al qué? Al reino. Pero es que resulta que Daniel había hecho las cosas ¿de qué manera? Y sabes que hacer las cosas de manera correcta también tiene un problema. El sabio Salomón habló de cuál es el problema de hacer las cosas de manera correcta. Por allá en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 4, él dijo esto: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra sus prójimos. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Estamos llamados a hacer las cosas de manera excelente? Claro, debemos hacerlo de manera excelente, pero tenemos que saber que hacerlo de manera excelente nos va a conllevar este problema. Se va a despertar la envidia. Mírenlo en la vida de Daniel. Y por cierto, dicho sea de paso, la solución no es dejar de hacer lo excelente. La solución es seguirle siendo fiel a Dios en medio de los ataques de envidia. Hay que seguirle siendo fiel a Dios. ¿Están conmigo o no, hermanos? Pero hay algo maravilloso allí. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y oigan esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Cuál es la razón? ¿Y fiel a quién? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, yo quiero que dimensionemos esto. No le pudieron encontrar ocasión a Daniel. Les hago una pregunta. Aproximadamente, ¿qué edad tenía Daniel en este momento? Que yo se las acabé de decir. ¿Qué edad tenía? 90 años. Entonces, si Daniel tenía aproximadamente, estamos números redondos, si tenía aproximadamente 90 años de edad, ¿cuántos años de gobierno, cuántos años de servicio al Estado acumulaba Daniel? Aproximadamente también. No, porque él llegó siendo un adolescente. Oigan, como unos 74, porque era un adolescente.
Mis hermanos, ¿cuál político de 74 años de servicio lo pueden esculcar y que no le encuentren nada? Solamente se echan a reír, ¿no? ¿No se dan cuenta, hermanos, que nuestro corazón engañoso nada más basta para que nos nombren edil o concejal o qué sé yo, cualquier puestico por ahí y ya nos creemos el rey del mundo? ¿No se dan cuenta de eso? Pero dimensionemos esto, hermanos, porque es maravilloso. 90 años de edad, 70 años de servicio y ni un solo acto de corrupción. Mis queridos, ni los años, ni las circunstancias difíciles habían podido cambiar la fidelidad de Daniel. Y yo quiero que eso lo atesoremos en nuestro corazón. Mi querido, la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. La fidelidad a Dios no depende de los años. La fidelidad a Dios no depende de tu puesto de trabajo. La fidelidad a Dios depende de que tú sepas cuánto ha hecho tu buen Dios por ti al clavar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Y allí está todo el ánimo que tú necesitas para ser fiel. Para que tú puedas decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Mi querido, sé fiel al Dios que te salvó. Solo a Él. Solo a Él. Y aquí está todo lo que Él quiere para ti. Sé fiel a ese Dios que te salvó. Yo me emocioné porque es que me emociona la vida de Daniel, no sé ni por dónde voy. Vamos en el verso 4, ¿verdad? Bien. Y fíjense, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mi querido, tú no puedes evitar que los demás hablen mal de ti, pero sí puedes evitar que tengan la razón cuando te acusan. ¿Cómo hago para que dejen de hablar mal de mí? Imposible, amaron mal de Cristo. Imposible. Más fácil se calienta el sol, se enfría el sol, perdón. Imposible. Lo que tú sí puedes hacer es vivir de tal manera que cuando digan fulano de tal hizo tal cosa, ellos estén mintiendo. De esa manera sí puedes vivir. Mira, pero este Daniel tenía una fe inquebrantable, pero esa fe y esa fidelidad lo hacía también vulnerable. Suena un poco paradójico. Y ellos sabían cuál era el talón de Aquiles de Daniel. Ellos dijeron, si buscamos actos de corrupción, pero lo podemos hacer caer por un lado. Porque es que podemos destruir al otro, incluso así el otro haya vivido una vida íntegra. ¿Sabían eso? Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Y viene el punto, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Este era su único punto vulnerable, que Daniel nunca iba a hacer algo en contra de la ley de su Dios. Diría el gobernador más viejo, ya sé. Ahí está. Vamos a sacar una ley conforme a la ley de Media y de Persia que no puede ser cambiada. Y con esa ley vamos a hacer que peque Daniel. Con esa ley, al menos si no peca, va a quedar en nuestras manos. Y viene el consejo. Lean ustedes versos 6, 7 y 8. ¿Cuál es la mente brillante que tienen ahí? Bien fuerte como lo leyeron ahorita, mis hermanos. Todos a una sola voz. 1, 2 y 3.
¿Qué es lo que ellos le están diciendo al rey? Miren cómo montan la fachada. Lo que le están diciendo al rey es esto: rey, tú hiciste una idea brillante. La idea brillante es tu nuevo modelo de gobierno, que consiste en dividir en 120 provincias todo tu imperio. Eso es brillante, pero representa una amenaza, que se te puede hacer una división. Rey, para evitar esa amenaza vamos a hacer algo que es lo que va a demostrar que los demás son leales a ti. Que por un mes, solamente un mesecito, 30 días, todos tienen que orar al Dios que tengan, pero por medio de ti. Dicho de otras maneras, tú vas a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y Darío acepta. Y es extrañísimo que Darío acepte una cosa de estas, porque una de las características que tuvo el imperio medo-persa es que era muy tolerable con todas las religiones de los demás países que conquistaban. Es decir, ellos llegaban y dejaban que aquel que tuviera tal Dios siguiera adorando, que aquel que tenía tal Dios lo siguiera adorando, y no se oponían. Pero ahora sí, porque a Darío le jugó una mala pasada su orgullo. El orgullo que tenemos todos nosotros, el deseo de deificación, el deseo de ser Dios. Y el rey no consideró qué implicación tenía el edicto y cogió, ¿qué tanto? 30 días. Dijo un escritor: considero que algunos cristianos de la actualidad no hubieran tenido el problema de Daniel porque se les puede pasar un mes sin orar. Me dio risa cuando lo leí. Pero fíjense que esa es la fachada. No solamente esa gente perversa confabuló contra Daniel, los enemigos también denunciaron a Daniel. Fíjense ustedes que viene algo a lo cual yo no quiero pasar por alto. Verso 9: firmó pues el rey el edicto y la prohibición. El pretexto era unificar el reino. La realidad era sacar una ley para hacer caer. Ojo con eso. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Están conmigo allí? Bueno, les voy a leer la traducción, vamos a ver si es la misma que ustedes tienen. Cuando Daniel supo que el edicto había firmado, se hizo muchas preguntas. ¿No es esa la traducción de ustedes? No, de pronto es otra. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, se lamentó. Tampoco. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, buscó al culpable. No. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, contrató un sicario. No, tampoco. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, se preocupó. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, pensó en los leones. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, oró. Ahora sí vamos a leerlo en la versión de todos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Ojo con esta expresión: como lo solía hacer antes. ¿Qué significa como lo solía hacer antes? Mis queridos, su hábito de oración y de gratitud a Dios se manifestó en medio de la crisis. Yo quiero que noten algo. No dice la Biblia cuando Daniel supo del edicto. Lo que dice la Biblia es que cuando Daniel supo que el edicto, pregunta, antes de que el rey firmara el edicto, ¿sabía Daniel de la existencia de ese documento? Y la respuesta es sí. Y ¿saben una cosa? Eso no lo hizo perder la cabeza. Eso no lo hizo entrar en estrés, eso no lo hizo caer en pánico, eso no lo hizo caer preso de la desesperación. ¿Qué hizo él cuando supo de la existencia del edicto? ¿Qué hizo él? Lo mismo que hacía. ¿Qué hizo él cuando supo que firmaron el edicto? Lo mismo que hacía.
¿Y qué hizo él después de eso? Mis queridos, la razón por la cual Daniel oró no fue porque le vino un problema encima. Y allí está la gran diferencia entre Daniel y nosotros. Que nosotros esperamos a vivir una crisis tremenda para orar. Pero ojo, que yo no quiero que pasemos por alto algo. Hay una expresión allí que dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y ojo con esa expresión que no la quiero pasar por alto, y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué le podía agradecer Daniel a Dios si acababan de firmar un edicto que él sabía era la sentencia de muerte para él? O sea que podemos agradecer a Dios aún estando en el umbral de la muerte. Daba gracias al Dios que lo guardó, que le dio todo y que tenía el derecho de quitársela. Mira, mi querido, la primera reacción de Daniel ante la crisis fue la misma que había hecho antes: orar. ¿Sabes qué indica eso? Que tu primera reacción ante los acontecimientos graves que te llegan demuestran cuáles son tus hábitos, demuestran cuáles son tus prioridades. Como lo solía hacer antes, indica que él se mantuvo en la oración. Indica que el problema no fue la razón de la oración, pero también indica, hermanos, que el problema no lo hizo distraer de la oración. Mis queridos hermanos, la oración no debe ser vista como el último recurso. La oración tiene que ser el hábito continuo de nuestra vida. Oró, y quiero hacerles una pregunta. ¿Era legal o ilegal orar en ese momento? Miren, él oró cuando era ilegal, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios y no en las del rey. Cuando nosotros nos convenzamos, hermanos, mi vida está en las manos de Dios, vamos a descansar mucho. Por allá Pablo, escribiéndole a los colosenses, si no estoy mal, les dijo: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí estamos nosotros, hermanos. No hay que temer. No hay que temer. Podemos decir como Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. No temamos, hermanos, a esos rugidos, porque con nosotros está el león de Judá. Hermanos, nosotros oramos cuando entendemos que Dios maneja mejor nuestros problemas que nosotros mismos. Y creo yo que si miramos la oración desde ese punto de vista de entender que Dios maneja los problemas mejor que nosotros, creo que somos un poco tontos cuando dejamos de orar, porque estamos creyendo que nosotros podemos solitos. Mis queridos, Daniel no usó la oración como su último recurso. La oración para Daniel fue el hábito, 3 veces al día. Que sea para nosotros lo mismo, para poder llegar a disfrutar la misma fidelidad de Daniel. El verso 11 dice que se juntaron todos aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando. Y la palabra rogando significa implorar ayuda. Saben que él estaba, yo no creo que Daniel estuviera preocupado diciendo: ay Dios, voy a perder la casita. Ay Dios, voy a perder el puesto de trabajo. Y creo que mirando la vida de Daniel con 90 años de edad, no creo que esté preocupado ni siquiera porque Dios, voy a perder mi vida. Mirando la vida de Daniel, considero que lo único que él imploraba era que se pudiera mantener fiel al Señor. Daniel tenía que decidir entre traicionar a Dios o perderlo todo. Una pregunta, hermano: ¿qué escogerías si tienes en una mano tu futuro y en la otra mano la obediencia a Dios, y puedes elegir solo uno?
Estos reyes, gobernadores, fueron a donde el rey, le dijeron todo lo que había pasado y acusaron a Daniel. Verso 13, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Oiga, no le dejan ese título a Daniel, ¿no? De los cautivos de los hijos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y es aquí donde el rey cae en la cuenta de la gran embarrada que cometió. Con esa firma, firmó la sentencia de su mejor amigo, firmó la sentencia de su hombre más leal, firmó la sentencia del hombre en el que más confiaba. Por eso dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, ¿qué pasó? Le pesó en gran manera, dijo, la embarré. Pero el rey amaba a Daniel, ¿sí o no? Por eso, ¿qué hizo? Resolvió librar a Daniel y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. ¿Qué significa eso? Que llamó a los mejores abogados que tenía en el reino para mirar qué salida legal había para librar a Daniel. Porque recuerden que él había firmado una ley y las leyes, al menos en la letra, en teoría tienen que. Pero él busca, los abogados vengan y se la pasa todo el día en eso. Abogados acá, mira esta ley. Pero la ley de Persia no puede ser abrogada. Pero nos podemos meter por esta ley. Pero la ley de Persia no puede ser abrogada. Pero nos podemos meter por esta otra. Pero la ley de Persia no puede ser abrogada. Y estando el rey en eso, le llegan como una jauría una vez más estos traicioneros. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey, miren, como una jauría, ¿sí se dan cuenta? Aquellos hombres rodearon a Daniel y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenancia que el rey confirme puede ser abrogado. Quiere decir cambiado. ¿Qué significa eso? Que la ley está por encima del rey. Son los pinitos de democracia que se están dando acá. La democracia que más adelante se pulió con los griegos. Era diferente a Babilonia. Recuerdan que cuando en el capítulo 5, verso 19, Daniel está confrontando a Belsasar, le recuerda: tu padre Nabucodonosor, a quien quería, mataba, y a quien quería, dejaba con vida. A quien quería, enaltecía, y a quien quería, humillaba. Pero en la ley de Persia es diferente. Porque en la ley de Persia hasta el rey está por debajo de la ley. ¿Qué camino le quedó al rey? Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y aquí, hermanos, se nos muestra también en esta etapa que los enemigos ejecutaron su plan contra Daniel, es decir, lo planearon, lo denunciaron, lo ejecutaron. Pero hay algo maravilloso allí, hermanos. Y es que yo quiero que ustedes miren que el impacto evangelístico en la vida de este rey ya estaba hecho. El impacto evangelístico en la vida del rey Darío ya estaba hecho. ¿Por qué lo sabemos? Miren la expresión con la que termina el verso 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Sabía Darío cuál era el Dios de Daniel? ¿Sabía Darío que Daniel continuamente servía a ese Dios? ¿Y sabía Darío que ese Dios era poderoso para librar a Daniel? Ya estaba hecho el impacto evangelístico. En esta etapa, Daniel perfectamente hubiera podido usar las palabras que Pablo dijo más adelante: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Hizo su tarea. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso
la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué quiere decir eso, que no se alterase? No podían sacar los leones, no podían poner ahí unos leones viejos, unos gaticos, no podían cambiar nada. La ley era que Daniel tenía que ir ¿a dónde? A un foso de leones hambrientos, salvajes, y allá tenía que llegar. Verso 18. El rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Se dan cuenta, mis queridos, que Dios permite el sufrimiento aún en sus siervos inocentes? Dios permite el sufrimiento en sus siervos fieles. Y no siempre el sufrimiento es por causa de pecado. Muchas veces el sufrimiento es por causa de fidelidad. Y este es uno de los muchos ejemplos. ¿Qué dijo Daniel en todo este proceso? ¿Qué dijo Daniel cuando lo acusaron? ¿Qué dijo Daniel cuando lo trajeron ante el rey? ¿Qué dijo Daniel cuando lo fueron a echar al foso de los leones? Daniel guardó silencio. ¿Saben por qué es maravilloso esto? Porque él estaba en la cima del poder, en la cima de la gloria, y estando allá seguía dependiendo de Dios como cuando era un adolescente jovencito llegando en cadenas a Babilonia. Qué maravilloso, hermanos. Fidelidad en la adolescencia, fidelidad en una edad madura, fidelidad en la ancianidad. El rey no pudo dormir y dice ahí que en instrumentos de música, porque se le traían ciertas distracciones musicales, mujeres al rey, para que estuviera contento y pasara bien la noche y durmiera bien y al otro día amaneciera de buen ánimo. Pero ese día el rey dijo: no me traigan nada, ni siquiera comida. ¿Qué no dejó dormir al rey? Porque se le fue el sueño. La pena por Daniel. La culpa contra él mismo. Y la rabia contra los que le habían hecho esa jugada. Entonces imagínense esa mezcla. Pena, culpa, rabia. ¿Quién duerme así? Pero mis queridos, debemos guardar en nuestro corazón que la fidelidad no nos libra de los problemas. Es más, por ser fiel a Dios, muchas veces te vas a tener que meter en problemas. Pedro lo dijo de esta manera: mejor es que padezcáis haciendo la voluntad de Dios, si el Señor así lo quiere. Porque si sufrimos por hacer el bien, mérito tenemos. Pero si sufrimos para hacer el mal, ¿qué meritorio es eso? Por eso, mi querido, asegúrate que todo sufrimiento de tu vida sea por vivir de una manera justa. Yo lo he dicho en varias ocasiones. En cuanto al tema del sufrimiento, nuestra meta debe ser que siempre que suframos sea de una manera injusta. Esa tiene que ser nuestra meta en cuanto al sufrimiento. Que siempre que suframos sea de una manera injusta. ¿Qué quiere decir eso? Porque hemos vivido de una manera que le agrada a Dios. Y si sufrimos de una manera injusta, podemos encomendar nuestras almas al Creador, que es fiel, y seguir haciendo el bien. Ya miramos cómo Daniel fue arrojado allá, fue traicionado, ¿verdad? Fue atacado. Pero ahora viene la buena noticia, y es que Daniel fue librado. Y miren, hermanos, cómo fue de milagrosa esa liberación de Daniel. Versículo 19, y yo quiero que lo leamos con el dramatismo que esto conlleva. Porque el rey no viene para ver si se murió su peor enemigo. El rey corre para ver si está vivo ¿quién?
su gran amigo, ese viejito que le había demostrado tanta lealtad. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Hermanos, yo no me quiero imaginar cuán larga fue la noche para este rey y cuán lejos se le hizo llegar desde su cama al foso de los leones. Y acercándose, verso 20, al foso, llamó a voces a Daniel. ¿Con qué tipo de voz? Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, dime, Daniel, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: ¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Imagínense la alegría de este rey. Gracias a Dios que no fue como la alegría de Herodes por allá cuando Pedro salió de la cárcel, que tocó Pedro y se fue contento y lo dejaron a él afuera. Gracias a Dios que el rey controló la alegría para dar una orden. ¿Qué orden dio el rey de inmediato? Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y al igual que sus amigos en el horno de fuego. ¿Qué pasó? Ninguna lesión se halló en él. Díganme la razón. ¿Por qué razón? Daniel dijo: mi Dios envió su ángel. ¿Saben quién es ese ángel? El mismo que estuvo en el horno de fuego. ¿Y quién fue el que estuvo en el horno de fuego? Nada más y nada menos que Cristo, antes de su encarnación. Dios libra a sus fieles. Y es maravilloso, hermanos, porque esa fue la razón por la cual Daniel pudo entrar con confianza al foso de los leones. Él entendió que no hay que temer a los leones si se llega a ellos por ser fiel al león de la tribu de Judá. Yo traté de imaginarme estos leones, porque Daniel dice: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca. Y yo trataba como de pensar que quizá el Señor Jesús cerró la boca de esos leones con la tranquilidad con la que nosotros cerramos la boca de nuestros hijos cuando se quedan dormiditos con la boca abierta y los cogemos, venga. Y de pronto agarré a esos leones: cierra la boca, venga. Y lo que para el rey fue una noche terrible en su cama, para Daniel fue una noche placentera a los pies de Jesucristo, su Dios. Eso lo puede hacer nuestro Dios únicamente, hermanos. Pero el rey pasó de la tristeza a la alegría y de la alegría al enojo, porque después de que con esa sonrisa ve que sale su amigo Daniel y seguramente le da un gran abrazo y seguramente le dice: tu Dios libra, se acuerda: yo tengo un asunto pendiente, y da una orden: guardias, tráiganme a esos hombres que me traicionaron. ¿Y qué nos dice el verso 24? Léanlo ustedes. ¿Qué les pasó a ellos? Porque, mi querido hermano, no quiero sonar aquí como vengativo o imprecatorio, pero eso es lo que le pasa a quien trama un plan contra los hijos fieles de Dios. Verso 24, 1, 2 y 3.
Pregunta, ¿era el mismo foso? ¿Eran los mismos leones? Les digo esto porque los críticos de la palabra de Dios han dicho que esos eran unos leones viejos y que ya desmuelecados, ya eso no. Pero qué curioso, no parecían ni tan desmuelecados ni tan viejos cuando le cayeron todos esos gobernadores y sátrapas junto con sus familias. ¿Por qué arrojaron a esos hombres junto con sus mujeres y sus hijos? Debía haber sido ellos solos, dice la hermana. Pero en esa época no era así porque el rey con eso se aseguraba de alguien. No iba a quedar nadie en la familia que quisiera vengarse de él. Conejo mataba de raíz todo. Hermanos, ¿y saben que hay algo maravilloso aparte de que la liberación fue milagrosa? Y lo maravilloso, hermano, es que la liberación dio gloria a Dios. Miren qué lindo. Verso 25, esto es hermoso, esta adoración. Recuerden que está hablando el hombre más poderoso del momento. Y lo va a hablar de la misma manera que lo hizo el hombre más poderoso que estuvo como unos 30 años antes de él, Nabucodonosor. Miren las palabras de este monarca que suenan similares a las del otro monarca. Miren cómo dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Esto es lo que él escribió. Paz os sea multiplicada. Léanlo conmigo. De parte mía es puesta esta ordenanza. Fuerte. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué es lo maravilloso de esa declaración? Que Daniel fue protegido, pero Dios fue alabado. Y si hay algo hermoso, hermanos, es que todo lo bueno que los demás puedan ver en nosotros, no nos lo atribuyan a nosotros, sino al Dios de nosotros, porque es Él el que produce el querer como el hacer. ¡Qué hermoso! Dice el verso 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Mira, mi querido, esto nos enseña que la fidelidad es recompensada por Dios. Aunque no lo entendamos, Dios usa el mal del presente para hacernos bien en el futuro. Mira, hay situaciones difíciles que quizá hoy estamos pasando. Es posible que tú hayas venido hoy y vengas con una carga en tu corazón que solamente tú y Dios la conocen. Yo quiero decirte esto. Si tú creíste ya en Jesucristo como tu Salvador, el Dios tuyo es tan poderoso que utiliza este mal de hoy para hacerte bien mañana. Es interesante que este Daniel, cuando inicia la escritura en el verso 3, dice que Darío quiso prosperarlo, pero termina de decir, este Daniel prosperó. ¿Qué indica eso, mis queridos? Indica nada más y nada menos que la fidelidad que tuvo Daniel fue recompensada por Dios. Daniel era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, por lo cual lo mismo que Dios hizo con él, porque no fue él, lo mismo que Dios hizo con él lo puede hacer con nosotros.
Mi querido, esa historia nos ha mostrado que Daniel fue ascendido, fue atacado, pero al final fue librado, ¿verdad? ¿Qué nos enseña eso, amados? Que Dios libra a sus fieles. Mira, la fidelidad debe mantenerse. El adolescente del capítulo 1, el hombre maduro del capítulo 4 y 5, mantiene la misma fidelidad siendo un ancianito del capítulo 6. La fidelidad a Dios debe mantenerse. La fidelidad a Dios debe mantenerse, sin importar en qué edad nos encontremos. La vida de Daniel, hermanos, nos enseña cómo ser fiel. Y fíjense que en él era clave orar a Dios, servir a Dios y ser transparente. Orar a Dios, servir a Dios y ser transparentes. Y sobre esos pilares se edificó una vida fiel a Dios. Mi querido, que tu preocupación no sea tu futuro, no sean tus problemas, no sean las posibilidades, que tu única preocupación sea serle fiel a Dios. Decide, mi querido, la fidelidad por encima de tu comodidad. No le temas miedo a perder. Daniel estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de serle fiel a Dios. Y sabe que esto me recuerda un mensaje que se da a una de las iglesias de Apocalipsis. El Señor no le dice a esta iglesia: yo no voy a permitir que tú sufras. Contrario a eso, lo que el Señor le dice a esta iglesia que amó mucho es: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi querido, y sigue siendo el mismo mensaje para nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Si aún estás respirando, quiere decir que todavía necesitas ser fiel hasta la muerte. No importa si tienes 10, 20, 40, 50, 100 o 200 años, si estás vivo, sé fiel hasta la muerte. Porque el que es fiel hasta la muerte, Dios le ha prometido la corona de la vida. Policarpo de Esmirna, precisamente discípulo de quien escribió estas palabras, era un ancianito de 86 años cuando lo tomaron y le dijeron: reniegue de su Dios. Y quien hizo eso fue el representante del imperio del momento. Y Policarpo dijo estas palabras que a mí siempre me han conmovido. Policarpo dijo: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Y entregó su vida. Mi hermano, sé fiel hasta la muerte, porque el Señor te tiene la corona de la vida. No te entretengas con las baratijas de este mundo cuando el Señor nos ha prometido joyas preciosas en el reino de los cielos, pero por más allá de cualquier joya, más allá de cualquier corona. ¿Qué más deleite que tener a nuestro Salvador Jesucristo por toda la eternidad? Sé fiel hasta la muerte, mi querido. La fidelidad no te exime de problemas, pero si eres fiel, sí te va a permitir experimentar el poder de Dios en medio de ellos. Amigo, quizá que hay alguien que no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Yo quiero decirle esto. El rey Darío aceptó que se le orase solo a él por 30 días, queriéndose presentar como mediador entre Dios y los hombres. Yo quiero que tú sepas algo. En Timoteo, la Biblia dice las siguientes palabras. Capítulo 2, verso 5 de la primera epístola.
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y con este versículo yo te quiero invitar a que vengas a Jesucristo, porque tú necesitas un mediador, porque tú necesitas a alguien que medie entre Dios y tú, porque tú debido a tu pecado necesitas a alguien que intermedie con la santidad de Dios. Ven hoy a Jesucristo, porque ni tú ni tus mejores acciones pueden lograr mediar por la salvación tuya. Pero si vienes a Cristo, tendrás en Él al abogado, al Salvador, a aquel que te redime de todos tus pecados. Cree hoy en Jesucristo y sé salvo. Padre, gracias por tu palabra y por mostrarnos en la vida de este débil hombre, Daniel, que tú libras a los que te son fieles. Gracias por mostrarnos a través de la vida de este frágil ancianito que desde la juventud y hasta las canas podemos serte fieles a ti. Mi Señor, que nuestro corazón no esté dividido entre dos lealtades, sino que seamos leales únicamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, espero que